Un placer saludarle desde Caracas, Venezuela. Yo soy Rolando Segura y le acompaño hoy en el análisis de los hechos que son noticia a esta hora en América Latina y el mundo. Ya comenzamos. Es noticia México. En el Consejo de Seguridad de la ONU, Andrés Manuel López Obrador propone un plan global contra la pobreza. Según esta iniciativa, las 1.000 personas más ricas del mundo pagarían un 44% de impuesto voluntario, mientras otro porcentaje similar aportarían las 1.000 empresas más grandes. Los países del G20 destinarían finalmente un 0.2% de su Producto Interno Bruto a esta iniciativa. Es noticia también Europa. La escalada de una crisis migratoria entre Polonia y Bielorrusia ha dejado al menos 7 muertos por exposición a las bajas temperaturas. Los migrantes, en su gran mayoría de Oriente Medio, procedentes de países como Irak, Siria y Afganistán, intentan llegar a Alemania, pero quedaron varados en la frontera luego de que la policía polaca comenzara a expulsar sumariamente a los migrantes y a ignorar sus solicitudes de asilo. Y es noticia también la Organización Mundial de la Salud, que advirtió este martes que está en peligro la meta de inmunizar al 40% de la población mundial durante este 2021 y al 70% para mediados del próximo año. Es noticia México. Durante el mes de noviembre, esta nación ocupa la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU y organizó a propósito una sesión especial con la participación del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien trazó una hoja de ruta para garantizar vida digna a 750 millones de personas en condiciones de pobreza en el mundo. Cientos de migrantes de origen mexicano procedentes de distintos puntos de Estados Unidos se dieron cita en los alrededores de la sede de la Organización de las Naciones Unidas para recibir a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, quien les envió un mensaje en el que se comprometió a abogar por ellos ante el gobierno de Joe Biden. Voy a hablar con él para que se cumpla el compromiso de regularizar la situación de los mexicanos que viven y trabajan honradamente en Estados Unidos. Él tiene el compromiso de regularizar a 11 millones de migrantes. El mandatario mexicano viajó a Nueva York para participar en la sesión del Consejo de Seguridad que preside México durante el mes de noviembre. Ante los miembros del mecanismo, llamó a la ONU a salir del letargo y trabajar por los que menos tienen, además de combatir la corrupción, flagelo responsable, dijo, de la desigualdad. Porque nunca antes en la historia del mundo se había acumulado tanta riqueza en tan pocas manos mediante el influyentismo y a costa del sufrimiento de otras personas, privatizando lo que es de todos o lo que no debe tener dueño, adulterando las leyes para legalizar lo inmoral. Propuso un plan mundial de fraternidad y bienestar para sacar de la pobreza a más de 750 millones de personas que en el orbe sobreviven con menos de $2 al día. Se puede financiar con un fondo procedente de al menos 3 fuentes. El cobro de una contribución voluntaria anual del 4% de sus fortunas a las 1.000 personas más ricas del planeta. Una aportación similar por parte de las 1.000 corporaciones privadas más importantes por su valor en el mercado mundial.
y una cooperación del 0.2% del PIB de cada uno de los países integrantes del grupo de los 20. Durante su discurso, López Obrador denunció la falta de equidad en la distribución de vacunas para hacer frente a la pandemia de COVID-19, planteamiento que fue compartido por el secretario general Antonio Guterres. La pandemia de COVID-19 ha venido a aumentar las dificultades y las desigualdades para las personas más pobres y vulnerables. Han caído en la pobreza unos 120 millones de personas adicionales. El hambre y las hambrunas acechan a millones de personas en todo el mundo. Y es que datos mencionados por el Ejecutivo mexicano señalan que las farmacéuticas ya distribuyeron el 94% de su producción, mientras el mecanismo COVAX solo ha llevado a los países más pobres el 6%. Y hacemos contacto a esta hora con la Ciudad de México. Allí se encuentra nuestro corresponsal permanente en Ciudad de México, Eduardo Martínez. Buenas noches, Eduardo. ¿Qué repercusión ha tenido esta intervención del presidente Manuel Andrés López Obrador en el Consejo de Seguridad de la ONU? Es el segundo viaje que realiza al extranjero el presidente precisamente para participar en esta sesión convocada por México como país presidente durante el mes de noviembre del Consejo de Seguridad de la ONU. Hola Rolando, qué gusto saludarte, qué gusto estar con el auditorio de Es Noticia. Pues ha habido muchísimas reacciones, sobre todo en las redes sociales, donde varias etiquetas se han posicionado como uno de los temas más relevantes es precisamente la participación del presidente Andrés Manuel López Obrador en esta sesión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Hay etiquetas en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador está siendo ovacionado por la participación que tuvo y sobre todo por esta estrategia que estábamos escuchando, donde el presidente propone que se ponga en marcha todo este plan integral y mundial para la fraternidad y también el bienestar. Esto, sin duda alguna, ha causado muchísimo revuelo, sobre todo porque se trata, Rolando, de políticas que el presidente López Obrador ha puesto en marcha aquí en México, donde él dijo en la ONU que esos recursos se tendrían que integrar a un fondo, pero que tendrían que llegar de manera directa a los beneficiarios para que no pasen por ninguna otras manos y con ello evitar la corrupción. Y es que precisamente el presidente López Obrador habló de ese tema en la ONU, del tema de corrupción, pero también habló de las posibles alternativas y soluciones que hay a los problemas de pobreza, pero también de la migración. Recordemos que el presidente López Obrador ha venido insistiendo en que se tiene que hacer un plan integral para esta región, por ejemplo, en donde se beneficie a los países del Triángulo Norte Centroamericano. Estamos hablando de Honduras, El Salvador y Guatemala e incluso también Haití, de los programas sociales que se aplican en el sureste mexicano como Sembrando Vida y también Jóvenes Construyendo el Futuro. Con la aplicación de estos programas sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que se estarían generando cerca de 450,000 empleos en menos de 6 meses. Este planteamiento, y lo dijo así el día de hoy en su discurso, lo ha hecho ya del conocimiento del presidente estadounidense Joe Biden, a quien le ha propuesto que juntos puedan poner financiamiento para que se realice este programa y con ello también regular el tema migratorio que, como sabemos, Rolando, está afectando a territorio mexicano porque es justo este país el que los migrantes deben cruzar para llegar a la frontera norte con Estados Unidos, donde precisamente tiene la mayoría su objetivo principal, cruzar el río Bravo a un país donde definitivamente y debido a las políticas migratorias que se han venido reforzando, no solamente con Donald Trump, sino también ahora con el presidente Biden, pues no les permiten el paso de manera tan sencilla. Muchísimas repercusiones y por supuesto también, Rolando, desde la oposición no pudieron faltar las críticas, pero sin duda alguna lo que ha prevalecido tan solo en las redes sociales, puedo decírtelo, es el beneplácito a la actuación que el día de hoy mostró el presidente Andrés Manuel López Obrador allá en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, donde también, como lo reseñábamos, pues tuvo la bienvenida de los mexicanos que viven del otro lado de la frontera y que cada año así lo ha agradecido el presidente López Obrador, sobre todo en este 2021 marcado por la pandemia, pues ya han enviado cerca de 40,000 millones de dólares a sus familias en este país, lo que ha reducido la posibilidad de que se genere una crisis de consumo.
Gracias, Eduardo, por actualizarnos y también por ponernos en contexto esta noticia que pone a México hoy en el ojo de muchas partes en el mundo. Gracias reiteradas, pero nos quedamos en la Ciudad de México para conversar también con el periodista José Reveles, experto en temas de seguridad. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Rolando, buenas noches. Es la quinta ocasión que México preside el Consejo de Seguridad de la ONU, pero la primera presentación de López Obrador ante este organismo mundial en apenas su segundo viaje al extranjero desde que asumió el gobierno hace 3 años. ¿Qué significa que el propio presidente de México vaya a dar un discurso en el Consejo de Seguridad de la ONU en una sesión especial convocada por el propio México? Sí, me parece que fue un discurso poco usual en el sentido de que incluso llama la atención al Consejo de Seguridad y a las propias Naciones Unidas para despertar del letargo, dice, y enfrentar finalmente la corrupción y la desigualdad, porque en toda la historia de las Naciones Unidas nunca ha habido esta solidaridad, lo dijo con todas sus palabras, hacia los países y hacia los habitantes más pobres del mundo. Entonces, esta propuesta del Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar cae en un terreno pues que está abonado precisamente porque lo que abunda en el mundo son los pobres, los que viven con menos de $2 diarios, o sobreviven o tratan de sobrevivir, ¿no? Entonces, Andrés Manuel lo que hizo fue trasladar las intenciones que él trata de desarrollar en la República Mexicana hacia un plan mundial, porque aquí puso de ejemplo exactamente lo que México hace, los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, que implica la reforestación de superficies enormes en el sureste, en Chiapas justamente, frontera con Guatemala, para ocupar mano de obra, por lo menos temporalmente o por algún tiempo razonable, y esto mismo trasladar estas ideas al triángulo centroamericano para que se queden en sus lugares de origen muchos miles, más de 300,000 migrantes que suelen pasar por México rumbo al sueño americano. Reveles, pero ¿qué puede hacer México durante este mes, más allá de poner este tema en la agenda mundial, para hacer avanzar una iniciativa como este Plan Mundial contra la Pobreza? Antes ya, líderes progresistas de la región, Hugo Chávez en su oportunidad, también el propio Lula da Silva, intentaron impulsar un programa mundial contra el hambre. Pero, ¿qué más puede hacer López Obrador? Bueno, todas las propuestas van a tener que ver con una seguridad en paz, porque lo dijo en su discurso Andrés Manuel López Obrador, que no está hablando de seguridad como sinónimo de poderío militar, aludiendo exactamente porque hay potencias que, particularmente Estados Unidos, que imponen exactamente esta seguridad en el mundo o creen que lo están imponiendo o se sienten con la facultad de arrogarse esa responsabilidad mediante la invasión militar. Entonces, él aquí citó al propio Franklin Roosevelt diciendo que el derecho a una vida libre de temores y de miserias es lo que va a llevar a que el mundo mejore. También terminó citando a dos íconos de la historia latinoamericana, como Simón Bolívar y José María Morelos y Pavón, que fueron más o menos contemporáneos y que hablaron de justamente de vivir en la medianía, sin lujos, sin extravagancias, sin este tipo de desigualdades, de explotarse unos a otros, ¿no? Entonces, creo que ese va a ser el papel de México. No sé qué tanto eco va a tener en el mundo, porque no es fácil decir, oye, vamos a mover a los 1,000 más ricos del planeta y a las 1,000 corporaciones más importantes económicamente para que se ganan un 4% de impuestos de manera voluntaria.
no lo veo tan fácil. Y para dar pasos en esa vida para todos sin temores y sin miseria, ¿en qué medida la actuación de México también tendría que empezar por algo que ya en otras ocasiones se ha intentado en el Consejo de Seguridad de la ONU, y es la democratización de este pequeño grupo de países que tienen un asiento permanente y en ocasiones toman decisiones para toda la humanidad que no van precisamente a garantizar esa vida libre de temores y de miserias? Sí, justamente hoy se dirigió a los miembros del Consejo, los miembros permanentes y los miembros que no lo son. ¿Por qué? Porque sabe que un pequeño, no lo dijo, pero sabe que un pequeño grupo de potencias en el mundo son los que manejan a su antojo, vamos a decir, a su conveniencia, toda la posible solidaridad que pueda haber a nivel global, ¿no? Entonces, la propuesta es muy interesante. Yo la veo realmente difícil de aterrizar en la realidad, porque si hemos pasado décadas y décadas desde que se fundó la ONU, en que no ha ocurrido este combate a la desigualdad, a la impunidad, a la corrupción, esta cooperación mundial, pues no va a ser por la voz del presidente mexicano, por el cual todos los países se vayan a seguir esos consejos. Están los intereses de por medio. Más allá del papel de México en el Consejo de Seguridad de la ONU y lo que puede impulsar en este mecanismo mundial, vemos que también el propio presidente dio sus mensajes a esa comunidad de mexicanos muy amplia que vive en Estados Unidos y que también tiene esperanzas y deseos de vivir una vida sin temores y sin miserias en ese país. Sí, sobre todo prometió interceder ante el presidente Joe Biden, como lo ha estado haciendo ya, que le ha prometido, dice él, regularizar nada menos que 11 millones de mexicanos que radican en Estados Unidos y que están esperando precisamente pues tener todos los derechos como ciudadanos de Estados Unidos, como migrantes que trabajan, que están enriqueciendo a la potencia vecina, y que la prueba está en lo que se mencionó hoy mismo, los 40,000 millones de dólares que ya están en México enviados por los trabajadores migrantes. Y bueno, es obvio el primer ingreso de este país. Antes era el petróleo, era el turismo, y ahora son las remesas de los migrantes, porque la parte de migración trabajadora es la que está ayudando a sus familias en México. Vamos a decir que ayuda muchísimo a que no haya tanta miseria, tanta pobreza en México. Y finalmente, la experiencia de López Obrador en ya 3 años de gobierno, en su empeño por reducir los niveles de pobreza en su país, ¿podrían servir de referencia a este plan que se está proponiendo en el Consejo de Seguridad de la ONU? ¿Es una referencia viable realmente? Sí, él lo puso como un ejemplo a seguir, en el sentido de que pues implica a la larga un cambio en el modelo económico. Es como que las tendencias del neoliberalismo no satisfacen y hay que rebasarlas, ¿no? Hay que rebasarlas por la izquierda, no lo dijo así, pero normalmente eso es lo que expresa. De tal manera que en México esto fructifique pronto, porque son planes que no son en el momento. La seguridad, por ejemplo, de las personas que se combate ahora, como dice su frase muy conocida y por algunos muy criticada y por otros muy elogiada, de abrazos no balazos, pues va a rendir frutos a largo plazo. Mientras tanto, pues la violencia sigue privando en muchos lugares de la República. Entonces, estamos en el mismo caso en lo que hace a la pobreza. No de la noche a la mañana, sembrando vida o jóvenes construyendo el futuro, o las universidades que se están construyendo van a solucionar el problema de fondo, o sea, las causas de la violencia y de la pobreza.
Las gracias, Rebeles, por sus reflexiones, por compartir su tiempo con la audiencia de Telesur. Con muchísimo gusto, Rolando. Buenas tardes. Hacemos una pausa entonces, pero en minutos regresamos para el análisis de la escalada de la crisis migratoria entre Polonia y Bielorrusia. Este último año agrandé mi chaquito y mi producción ha crecido. Papá recuperó su trabajo, mamá está en su nuevo emprendimiento. Estamos más confiados. Es otra cosa trabajar y vivir tranquilo. Sentirnos seguros en nuestra propia casa. El plan de vacunación sigue avanzando. Por ti, mamita, y por todos los que no llegaron. Retomamos el camino, la esperanza, la confianza en el futuro. Como hoy es posible, como un manantial, la conciencia del futuro. Entreguemos la energía, Bolivia es nuestra nación. Un año de gestión, nuestro año. Y es noticia Europa. Varsovia acusa a Bielorrusia de provocar una crisis migratoria en la frontera común para desestabilizar a la Unión Europea y provocar una guerra híbrida. Autoridades bielorrusias niegan tener algo que ver en el aumento del flujo de migrantes y aseguran que la indiferencia y la actitud inhumana de las autoridades polacas han llevado a los refugiados a dar un paso de desesperación. Las tensiones aumentan en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Miles de personas del lado bielorruso, con la intención de ingresar a territorio polaco, son para Varsovia una amenaza a la seguridad de la Unión Europea. Tras varias semanas de crisis migratoria, Polonia reforzó con cerca de 10.000 militares su línea fronteriza con Bielorrusia para bloquear el paso a unos 2.000 migrantes. La víspera, el gobierno aseguró que seguirá frenando a quienes intenten cruzar. La Unión Europea acusa al presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, de orquestar la crisis en represalia por las sanciones occidentales contra el país. Este ataque que está llevando a cabo Lukashenko tiene su mente maestra en Moscú. La mente maestra es el presidente Putin. Muestra la determinación de implementar el escenario de reconstrucción del imperio ruso. Bielorrusia niega las acusaciones y dice que no quiere un enfrentamiento armado, pero advierte que no se arrodillará en un enfrentamiento por los migrantes. Sabemos que si, Dios no lo quiera, cometemos algún error, si fallamos, inmediatamente involucrará a Rusia en este torbellino, y son la potencia nuclear más grande. No soy un loco, entiendo perfectamente a lo que esto puede llevarnos. Aquí no hay heroísmos. Agarras una ametralladora y vas a la frontera polaca, donde, por cierto, una vez serví como un guardia fronterizo. No, en ningún caso somos conscientes. Sabemos nuestro lugar, pero tampoco nos arrodillaremos. Estados Unidos y Bélgica respaldan la teoría del supuesto flujo orquestado de migrantes y pidieron a Minsk detenerlo. Mientras, el presidente ruso Vladimir Putin habló el martes con su par bielorruso. El Kremlin señaló a las potencias de Occidente como culpables de esta crisis.
La mayor parte de los migrantes provienen de Medio Oriente y de Asia, devastados por intervenciones estadounidenses y de sus aliados. Y para reflexionar sobre estos temas, hacemos contacto a esta hora con el sociólogo Francisco Coloane. Profesor, bienvenido, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Gracias a ustedes por contactarme. Profesor, vuelven los muros a Europa. El gobierno polaco incrementó su presencia militar en la frontera con Bielorrusia. Alrededor de 10.000 soldados se han apostado allí y se planea incluso construir un dispositivo de vigilancia que contaría con un muro de 3 metros de alto y sistemas electrónicos. ¿Qué significa esto? ¿Vuelven los muros a Europa? Como se da cuenta, el plan ya estaba preconcebido desde Polonia, porque para tener un plan de muros y para tener toda una articulación eléctrica y electrónica de vigilancia, es porque esto ya venía programándose de antes desde el lado de Europa Occidental, digamos las cosas como son. Y en segundo lugar, en la noticia de ustedes, y eso ya es una noticia no de ustedes, sino es un hecho global, que los migrantes en Europa son producto de las intervenciones de la Alianza Transatlántica, es decir, Estados Unidos y Europa Occidental, más Australia, Japón, la Alianza Transatlántica, que se caracteriza más que nada por la versión OTAN del asunto, con Estados Unidos a la cabeza, invadieron Afganistán, Irak, están siguiendo con el intento de derrocar al presidente Assad en Siria. Por lo tanto, este es el efecto de la migración, el que tiene que preocuparse Europa. En segundo lugar, de que Lukashenko, el presidente de Bielorrusia, haya orquestado deliberadamente la entrada a Bielorrusia, no, digamos, eso es imposible, porque él sabe que estos migrantes, ¿no es cierto?, no quieren quedarse en Bielorrusia, quieren ir a Europa Occidental. Y en ese sentido, el presidente, el secretario de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, da en el clavo cuando dice la propaganda en contra de las otras democracias externas a la Europa Occidental, diciendo de que Alemania es estupenda, que Francia es lo mejor que hay, que Estados Unidos ya no puede ser mejor, que el Reino Unido es brillante, y las democracias de la Europa comunitaria es el modelo a seguir en el resto del mundo. Bueno, si se sigue esa propaganda a todos los niveles, obviamente que la gente que sufre las invasiones, las desestabilizaciones, producto de temas hegemónicos que no están resueltos incluso desde la Segunda Guerra Mundial, porque son dividendos no resueltos de la Segunda Guerra y que después se recrudecieron producto del desplome soviético. Esos dividendos no resueltos de la Segunda Guerra, que son de hegemonía y territorialidad. Si usted suma este factor, esta última variable, claramente la gente no quiere quedarse ni en Afganistán ni en Irak, que han sido invadidos precisamente por potencias transatlánticas. Entonces hay que equilibrar un poco el discurso desde el punto de vista de la Europa Occidental y la Alianza Transatlántica, de culpar solamente a Lukashenko, al presidente Lukashenko, que él está haciendo una maniobra. Ahora, para terminar esta primera reflexión, hay que entender que este es un conflicto entre Polonia y Bielorrusia en interpósita persona, como se dice. Porque aquí el conflicto es entre Rusia y la OTAN y entre Rusia y la Alianza Transatlántica. ¿Por qué? Porque Bielorrusia territorialmente es un sector que protege a Rusia de cualquier acoso militar más cercano y acoso bélico más cercano. Y eso es lo que hay que tomar en cuenta. Por lo tanto, el secretario general de la OTAN y la secretaria de la OTAN, de la Comunidad Europea, tienen que decirle al público las cosas como son. Este es un conflicto de interpósita persona. Ellos están en conflicto con Rusia. Ese es el tema. Y en este sentido, aun cuando se conoce que la mayor parte de estos migrantes proceden de Irak,
de Siria, también de Afganistán, se insiste en esta idea, en esta propuesta de que es una conspiración ruso-bielorrusa, y en este sentido llama la atención cómo Lukashenko habla de alerta de una posible catástrofe humanitaria por un lado, pero por el otro se habla de posibles incidentes militares que puedan provocar una confrontación. Y en este sentido, Lukashenko ha sido enfático en que no permitirán provocaciones militares en esta zona. ¿Cuál es su lectura de este panorama? ¿Puede desembocar esto en un conflicto militar incluso? Si Naciones Unidas no interviene con sus agencias respectivas, la Comisión, el Alto Comisariado de Refugiados, que existe la Dirección de Intervención Humanitaria, que está bajo la orden directa del Secretario General para, ¿no es cierto?, acciones de tipo humanitario, que tiene que ser inmediato, porque estamos hablando de 2.000 a 2.500, puede aumentar el número de refugiados, de situaciones, de personas en situación de riesgo. Claramente tiene que haber una intervención rápida de Naciones Unidas. Ahora, respecto a lo otro, es decir, el conflicto ruso-Europa Occidental o Comunidad Europea, hay que tener en cuenta de que Bielorrusia no puede decirle que no a los habitantes de Irak, de Afganistán o de Siria que quieran entrar, porque va a ser inmediatamente acusado Bielorrusia de estar violando derechos básicos de humanidad a gente que quiere ir de turista. Todo el mundo sabe que no quieren quedarse en Bielorrusia, que quieren ir a Francia, Alemania, al Reino Unido, digamos, a Europa Occidental o a la Comunidad Europea, por decirlo de alguna manera, de la parte occidental de la Comunidad Europea. Ahora, desembocarse, y esto va a desembocar en un conflicto armado entre Polonia y Bielorrusia, eso tiene que evitarse. A mí me da la impresión de que no va a ocurrir. Puede que haya escaramuzas, sin embargo, esto no va a ocurrir. Ahora, si hay un objetivo central en la OTAN, que puede haberlo, no se olvide que la OTAN tiene halcones, tiene guerreros, tiene profesionales de la guerra. Hay una tendencia ideológica militaroide, ¿no es cierto?, en la OTAN por, ¿no es cierto?, frenar el crecimiento y la importancia y la influencia de Rusia, no solamente en la región, sino que en el mundo. Este es un plan maestro que tiene Estados Unidos con la Alianza Transatlántica, particularmente con la llegada de Biden. Eso no era notorio con Trump. Acuérdense el discurso de Biden cuando dice: estamos restituyendo el poderío de la Alianza Transatlántica. Es el discurso que da Biden por allá por marzo, si no me equivoco, en una reunión en Alemania. Estamos restituyendo el poder, ¿no es cierto?, hegemónico de la Alianza Transatlántica. Bueno, estos son los resultados de la política de Biden, de restituir el poder transatlántico. ¿En qué consiste restituir el poder transatlántico? En acosar a Rusia. Y claramente Bielorrusia y Polonia es una situación territorial en interpósita persona. Aquí el conflicto es entre Rusia y la OTAN y la Alianza Transatlántica. Ahora, ¿que va a desembocar en un conflicto a ese nivel? A mí me da la impresión de que no va a desembocar a ese nivel. Yo creo que hay otras prioridades mucho más importantes que estar buscando conflictos bélicos a ese nivel, ¿no es cierto?, a través de conflictos entre Polonia y Bielorrusia. A mí me parece que es demencial y una pésima diplomacia. Digamos, no están demostrando un alto nivel diplomático con este tema. Porque los refugiados se van a ir a la frontera de todas maneras. Dicen que esto está organizado por Lukashenko con buses. Digamos, hay buses a la frontera. No es que Lukashenko organice buses especiales. A mí me parece que esa es una exageración. Hay un periodista italiano que, no me acuerdo el apellido, que acabo de leer una crónica en The Guardian, que está situado ahí en la zona fronteriza, en la parte polaca, y está hablando de que esto está todo organizado por Lukashenko. Eso es una manipulación de información, ¿no es cierto?, para justificar cualquier intervención. Es muy peligroso eso, lo que hace este periodista italiano de The Guardian. Porque ahora está bien, agitando, ¿no es cierto?
Usted hablaba del papel que deben tener las organizaciones de la ONU, la Organización Mundial de las Migraciones, por ejemplo. ¿Qué puede hacer en un contexto como este, donde hay una realidad? Hay personas hoy atrapadas en la frontera entre los dos países, en esos espesos bosques entre Polonia y Bielorrusia. Ya entró en vigor, por ejemplo, en Polonia una ley de extranjería que permite expulsiones inmediatas de migrantes sin que se consideren las peticiones de asilo. Se habla de al menos 7 personas que han muerto por el frío. Viene ya, se anuncia un invierno mucho más fuerte, hay una situación difícil. ¿Qué puede hacer la ONU en este sentido? Puede contener y puede impedir. Desde Ginebra, y tiene que haber alguna oficina, tiene que haber alguna oficina en Polonia, una representación en Polonia, ¿no es cierto?, del Alto Comisariado de Refugiados, que existe esa organización y tiene que invocar tratados y estatutos de convenios firmados por Polonia. Digamos, todos los países son firmantes de convenios de protección a refugiados y a los que buscan asilo, sea por razones humanitarias, debido a catástrofes o por razones políticas, que este es el caso. Hay que olvidarse de que lo organizó Lukashenko o que esto lo organizó Rusia o el tema conspirativo. Aquí hay que atacar el tema humanitario concreto como usted me lo pregunta, digamos, salvar vidas, ¿no es cierto?, y que no sigan sometiéndose a personas innecesariamente. El hecho ya se produjo. Después discutiremos ideológicamente y políticamente el origen del hecho, pero el hecho está ahí ya consumado. La realidad es esa, hay que abordarla. Y Naciones Unidas tiene los mecanismos de contención para que ni el gobierno polaco, con sus militares, ¿no es cierto?, ponga en riesgo las vidas de estos refugiados, de estos asilados y de estos migrantes. Porque está todo ese rango de categorías. Por ahora son migrantes, pero algunos están buscando asilo, algunos vienen por razones de refugiado político. Y ahí tiene que haber una papelería, tiene que haber papel burocrático que respalden a las víctimas, a las personas que están sufriendo, ¿no es cierto? Y ellos mismos tienen que movilizarse, tienen que ir más allá del pasaporte o del billete de avión, ellos tienen que tener algún tipo de documentación. Y es allí donde el Alto Comisariado de Naciones Unidas tiene que actuar, no puede estar inmóvil, tiene que proceder con la mayor urgencia posible. En eso consiste Naciones Unidas. Digamos, eso lo han hecho en África, en la frontera de Sudán con Etiopía, donde yo he sido testigo de eso, en la frontera de Uganda con Kenia, en la frontera de Zimbabue con Mozambique, ¿no es cierto?, en la frontera de Guinea-Bissau con Ziguinchor y Senegal, porque han tenido conflictos también, donde existen oficinas de Naciones Unidas de refugiados, ¿no es cierto?, y también está el Alto Comisariado de Naciones Unidas, que tiene menos poder de ejecución de derechos humanos. El Alto Comisariado de Naciones Unidas, el que tiene poder de ejecución es el Alto Comisariado de Refugiados y la división que está bajo la dirección directa del secretario general, la OCHA, que se llama, la Organización de Intervenciones Humanitarias, OCHA, que es la Organización de Naciones Unidas para la Acción Humanitaria. Ellos tienen que intervenir en un caso de un desastre humanitario que ya está caracterizado por que pueden estar afectadas 2.000 personas. Pero ¿hasta dónde tendría que escalar este conflicto para que la ONU tome cartas en el asunto cuando esta situación se está dando en ese contexto que usted describía de un enfrentamiento entre la OTAN y Rusia, en el que intervienen también Estados Unidos, en el que están implicadas las principales potencias mundiales? ¿Se convierten entonces los refugiados en rehenes de estos contextos, de estos enfrentamientos geopolíticos? A mí me da la impresión de que hay una utilización mutua de la realidad del refugiado y la realidad del migrante. No quiero decir que son carne de cañón, porque eso sería muy agresivo, pero usted usó la palabra rehén. Claramente el problema es macro, un problema político que tiene un contexto, una contextualización mucho más amplia.
y por lo tanto, ¿hasta qué punto Naciones Unidas puede intervenir? Yo creo que ya escaló. 2.000 personas en riesgo, eso ya está escalado, ya está en una situación de intervención inmediata de la OCHA, de la Organización Humanitaria de Naciones Unidas, que está bajo el comando del secretario general. Lo que pasa es que Naciones Unidas es otro territorio de lucha de poder. Para que la ONU actúe, no se imaginan todas las discusiones internas que tiene que haber en este momento ahí en Nueva York, digamos, cuál tiene que ser la actitud de Naciones Unidas. Porque están las resoluciones de condena a Lukashenko, que han sido impuestas por Estados Unidos y la Comunidad Europea. Está la defensa que ha hecho los no alineados con la Alianza Transatlántica en el propio Consejo de Seguridad, en las reuniones de la Asamblea de Naciones Unidas, digamos, es decir, que no hay que intervenir ni hay que desestabilizar Bielorrusia. Entonces, cuando usted habla de rehenes, me parece que es una palabra muy justa, muy apropiada. Son rehenes de una situación política más macro no resuelta. Y ahí hay una responsabilidad de Naciones Unidas. Ahora, lo que haga Naciones Unidas depende de los países. Lamentablemente es así. Y depende de que las potencias se pongan de acuerdo. Y en ese sentido son rehenes de problemas entre las potencias. Porque es legítimo que 100, 200 personas en Irak, Afganistán o Siria quieran ir a un lugar que les permita llegar a Alemania. ¿Y cuál es la vía? Encontraron la vía de Bielorrusia, Polonia, para llegar a Alemania. No es que el señor Lukashenko se le ocurrió a organizar a 2.000 personas y él usarlos como rehenes para sus propios propósitos. Eso es descabellado. Y me parece que los periódicos como The Guardian, de Messaggero en Italia, El País de España, Le Monde, que los leí todos antes de esta intervención con ustedes, todos andan responsabilizando a Lukashenko. Perdón, eso es una visión completamente unilateral. Aquí hay un problema no resuelto entre potencias mayores, ¿no es cierto? Pero también hay una necesidad de personas de querer ir allá donde quieren ir. Y ahí Sergei Lavrov, el secretario de Relaciones Exteriores de Rusia, tiene toda la razón. Ellos están permanentemente haciendo propaganda que la democracia de ellos es la mejor del mundo, es la más estupenda. Entonces, ¿qué quieren? Ahora tienen que recibirlo. Yo le encuentro razón a Lavrov. Perdóname que se lo diga. Gracias, profesor, entonces, por arrojarnos luz sobre estos temas, sobre lo que sin duda vamos a tener que seguir profundizando. Gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Hacemos entonces una pausa, pero al regreso analizamos las alertas de la Organización Mundial de la Salud, que llama a los países que ya alcanzaron el objetivo de vacunación contra la COVID-19 establecido para el presente año a ceder su lugar en la cola de entrega de vacunas al mecanismo COVAX y al Fondo de Adquisición de Vacunas de la Unión Africana. Nos conectamos para compartir las noticias en vivo. Las 24 horas. Los 365 días del año. Síguenos ahora. Telesur, siempre da más.
Es noticia la COVID-19. La Organización Mundial de la Salud alerta que el acceso no equitativo a la vacuna contra la COVID-19 puede impedir que a nivel global no se cumpla la meta de vacunación prevista para 2021. Ya la OMS había advertido que la pandemia de la COVID-19 duraría un año más de lo que debería si las vacunas no llegan a los países más pobres. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional de la Francofonía advirtieron que peligra la meta de inmunizar al 40% de la población mundial en 2021 y al 70% para mediados del próximo año. Alertaron que la falta de equidad en el acceso a las vacunas contra la COVID-19 representa el mayor impedimento para acabar con la pandemia. Ambas organizaciones firmaron un acuerdo para, de conjunto, lograr el acceso equitativo a los sueros y otras herramientas contra la COVID-19. Asimismo, la OMS informó de un posible desabastecimiento de jeringas que podría retrasar los programas de vacunación en distintas partes del mundo. Un resultado grave de la escasez podría ser retrasos en las vacunas de rutina y otros servicios de salud, por lo que aquí estamos hablando de las inyecciones que brindamos como parte de la atención médica normal. Ahora podría tener un impacto en la salud pública en los próximos años si tenemos una generación de niños que no reciben sus vacunas infantiles. La experta de la OMS considera que una solución podría ser pasar la capacidad de producción de un tipo de jeringas a otras para así tener un mayor suministro de las que se dedican a las vacunas, aunque sin descuidar las que se necesitan para tratar enfermedades. Si estamos promoviendo la equidad en la puesta a disposición del mundo de las vacunas, luego tenemos que hacer lo mismo con las jeringas. La OMS ha reiterado que postergar el control de la pandemia coloca al mundo ante una situación de riesgo, dado el peligro de que el virus SARS-CoV-2 siga mutando y cree variantes más contagiosas y resistentes a los medicamentos. Y sobre este tema conversamos con Luis Lazo Valdivia, coordinador nacional del Foro Salud en Lima, Perú. Bienvenido a Telesur, gracias por acompañarnos. La Organización Mundial de la Salud llama a países que ya alcanzaron el objetivo establecido para el presente año en la vacunación contra la COVID-19 a ceder su lugar en la cola de entrega de vacunas al mecanismo COVAX y al Fondo de Adquisición de Vacunas de la Unión Africana, pero es posible que una iniciativa de esta naturaleza prospere cuando lo que ha predominado es precisamente el egoísmo en la distribución de las vacunas a nivel mundial. Muy buenas noches, muchas gracias por la comunicación. Efectivamente, el tema central, usted ha dado el adjetivo claro, ¿no? El egoísmo, la poca solidaridad, ¿no? Las inequidades existentes entre los países y la falta de un mecanismo fuerte, valedero, de parte de la OMS, ¿no? Que permita una distribución equitativa de las vacunas en toda la población mundial. Estas inequidades se dan obviamente en grandes esferas continentales, pero también a nivel de nuestros propios países se dan inequidades a través de las regiones, provincias, ¿no? O localidades alejadas de las grandes metrópolis o ciudades. O sea, la inequidad se mantiene lamentablemente como es propio de un sistema de salud lamentablemente mercantilizado en el mundo. ¿Y qué lecturas hace usted de las advertencias que hace la Organización Mundial de la Salud cuando alerta que la pandemia de la COVID-19 duraría un año más incluso de lo que debería si las vacunas no llegan a los países más pobres? Algunos expertos incluso hablan de que esta distribución desigual de las vacunas podría contribuir también que el virus se propague, continúe y esté mutando constantemente. ¿Es demasiado tremendo? ¿Son exageraciones o realmente algo de esta naturaleza puede ocurrir? Es que eso ocurriría si es que la población mundial o incluso un país, una población de un país determinado, cualquier ejemplo podemos tomar, si no se logra vacunar a una población que alcance el 80-90% de cobertura de inmunidad de la vacuna anti-COVID, es muy probable que siempre quede una población vulnerable, en riesgo,
y afectada por el virus. El tema es cómo se generan mecanismos que rompan esas trabas, no solamente de orden financiero en términos de compra de vacunas o de distribución de vacunas a través de mecanismos de ayuda y apoyo, sino también a través de mecanismos que permita la comprensión de la ciudadanía a que la vacuna se pueda llegar, o sea, puedan tener la vacuna en cada persona. Hay mucha desinformación, ¿no? Los países no están contribuyendo con una educación masiva de la población, ¿no? Las redes sociales y algunos medios de comunicación incluso contribuyen a esta desinformación, pero lo fuerte en términos de los sistemas de salud de cada país y a nivel global, la OMS, debieran tener conductas más, reitero, contundentes respecto a esto. Lamentablemente la vacuna en el mundo no es un bien público, como cualquier medicamento es un bien mercantil, y las grandes empresas que producen las vacunas, ¿no? Masivamente no están teniendo el altruismo, por decir un término único por ahora, ¿no? de poder brindarle al mecanismo COVAX o a cualquier mecanismo simplemente la posibilidad de distribuir más equitativamente la vacuna. Hay países que ya tienen tercera dosis, ¿no? Hay países que ya han alcanzado el 70, 80 y más % en su población con las 2 dosis. Pero hay países que tienen todavía, no alcanzan ni siquiera el 5%. Entonces, y eso ocurre en los países africanos, países del Asia, países del Medio Oriente, ¿no? En países como los nuestros, en América Latina, los promedios se pueden ver un poco altos, ¿no? Alcanzando el 30, 35, 40, con el caso del Perú, que está alcanzando recién el 50%, ¿no? De la población total vacunada. Pero reitero lo que dije al principio, las inequidades también se ven al interior de los países. Entonces, por múltiples mecanismos, la distribución, ¿no? La mirada estrecha de los sistemas de salud, de pensar que solamente la vacuna es lo que va a resolver y no se buscan resolver otros aspectos de orden epidemiológico y sanitario, ¿no? Que tienen que ver con la cobertura prestacional, con los establecimientos de salud abiertos y no cerrados, como ha ocurrido en muchos países, ¿no? Acá en el caso del Perú ocurre así, ¿no? O mecanismos de protección social. La salud no es solamente un tema de ausencia de enfermedad, como dice muy bien la OMS. La salud involucra aspectos como la alimentación, las protecciones sociales, protecciones financieras, agua potable o el oxígeno, tan simple como eso, el oxígeno cuando falta por problemas mismos de la infección por el COVID. Y eso lamentablemente sigue en manos del mercado, ¿no? Y la población se impacta tremendamente cuando, reitero, la vacuna no llega, ¿no? El COVID aumenta en las poblaciones no vacunadas, ¿no? En el caso del Perú, por ejemplo, estamos en ascuas esperando una tercera ola, ¿no? Y esa tercera ola aún no llega, felizmente, se dice por la gran cantidad de contagios que hubo en la primera y segunda ola, ¿no? Y porque la cepa Delta no ha llegado a impactar severamente en la salud de la población. Y por ejemplo, profesor, ¿cómo países de América Latina pueden enfrentar esta situación en un continente que con casi 1/3 de las muertes relacionadas con la COVID-19, la mitad de la población del continente aún espera por la primera vacuna? ¿Cómo enfrentar esto entonces? Sí, bueno, acá en el Perú, y por ejemplo, el Perú, incluido Venezuela y toda la zona occidental de América del Sur, tiene el mecanismo de la Comunidad Andina de Naciones, ¿no? El ORAS-CONU, el Organismo Andino de Salud, convenio Hipólito Unanue, y eso debería ser un factor clave de articulación para que la vacuna llegue en forma similar, homogénea y equitativa a todos nuestros países de esta, digamos, fraternidad de países. Igualmente ocurría, ya no existe UNASUR, pero ese sería un mecanismo. El CELAC, que hace poco se ha impulsado desde México, ¿no? Debería también tener dentro de su agenda estos temas sanitarios y que la vacuna llegue equitativamente a todos los países de América Latina y el Caribe. Es decir, el tema no solamente es un tema de financiamiento, de compra, de tener o no tener el dinero, o de tener deudas o créditos para poder comprar vacunas, o usar un mecanismo como el COVAX, reitero que es insuficiente.
el tema es un tema político también, ¿no? Se prioriza, los países que tienen los laboratorios para las vacunas priorizan sus poblaciones, ¿no? Uno le diría que justo que sería eso, pero el tema está en que esas inequidades justamente hacen que los países del sur, en general, sean los más afectados por esa inequidad. Ahora también la OMS advierte de escasez de millones de jeringas de vacunas para la vacuna de la COVID-19, que podría retrasar estos programas de vacunación en distintas partes del mundo, pero que podría provocar retrasos incluso en las vacunas de rutina que particularmente reciben, por ejemplo, los niños. Exacto, o sea, por ejemplo, el tema de recordemos, en la primera hora del inicio de la pandemia en América Latina, en los meses de febrero, marzo, abril, la escasez de equipos de protección personal, tan simple como eso, mascarillas, no habían en nuestros territorios, porque todas las matrices de las KN95 y otro tipo de mascarillas estaban en los grandes países del norte y evitaban la exportación hacia nuestros países de esos productos, ¿no? Ha tenido que pasar meses para que recién aumente la producción y se estandarice, digámoslo así, la oferta a todo el mundo, siempre en un mecanismo mercantil. Y lo que usted menciona, el tema, igualito como la mascarilla, va a ocurrir con las jeringas cuando éstas necesiten ser, que vaya acompañada de la vacuna. O sea, por ejemplo, yo he estado viendo los datos, ¿no?, de África y de Asia, en algunas zonas del Perú, de América del Sur también, ¿no? La vacuna tendría que llegar junto con la jeringa, o sea, es un tema complementario. La vacuna no se toma de un bebé, no se aplica sobre la piel, se inocula con una jeringa, ¿no?, a nivel muscular, a nivel deltoide, del hombro. Entonces, requiere ir acompañada. El mecanismo COVAX, por ejemplo, si está viendo el tema de vacuna, debería complementar su función, ¿no?, y esa acción solidaria, digámoslo así, con las jeringas. Vemos como países como Cuba ha tenido un problema severo por el tema del bloqueo y la imposibilidad de tener jeringas en su territorio. Ha tenido que ocurrir grandes esfuerzos, desarrollarse grandes esfuerzos para que recién puedan hacer llegar desde países solidarios con Cuba, ¿no?, de Europa y de Asia, ¿no?, de Rusia, China, España y otros, México, ¿no?, para que recién Cuba pueda tener jeringas, y porque vacunas ya las tiene. Y allá hay otro problema también. Cuba tiene vacunas, tiene 3 vacunas que están funcionando en su población, y lamentablemente la OMS, por criterios políticos, no autoriza que esta vacuna sea considerada dentro del... Yo le llamo a eso una cartera de vacunas global, una cartera de vacunas que los países puedan acceder de la manera más barata, ¿no?, inclusive asumiendo costos las propias matrices, en el sentido de repente no cobrar por sus costos, pero sí rendirse ante la necesidad mundial de las poblaciones más necesitadas, rendirse respecto a sus ganancias. Sin embargo, esos temas no se ven así. Les interesa muy poco a esos grandes matrices de laboratorios, a esas grandes industrias, le interesa muy poco, como siempre le ha interesado muy poco el tema de la salud de la población, ¿no?, si es que esto es lucro o no es lucro. Para ellos es lucro. De cualquier manera, profesor... es una cuestión de vida o muerte, ¿no? De cualquier manera, profesor, la buena noticia es que algunas de las vacunas cubanas ya aprobadas por la autoridad regulatoria de la isla están en el proceso de preevaluación por parte de la Organización Mundial de la Salud, un trabajo que la isla ha mantenido con otras de sus vacunas que también son conocidas por este organismo mundial. Las gracias por su análisis, por acompañarnos, por darnos luz sobre estos temas en momentos que se habla también ya de una tercera dosis, de una dosis de refuerzo. Hay que luchar porque la vacuna sea considerada un bien público global, ¿no? La vacuna debe ser un bien público global. Y sobre este tema estaremos insistiendo en próximas emisiones de Es Noticia. Las gracias por acompañarnos y a usted lo invitamos a seguir durante esta semana el análisis de los hechos que son noticia más allá de nuestras fronteras.
¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, la política exterior hacia América Latina del presidente Joe Biden con otro notable invitado, Patricio Zamorano, analista político internacional y director del Consejo de Asuntos Hemisféricos, un centro de pensamiento de Washington, D.C., directamente